Bien, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarnos en otro programa de La Hora por Moreno, la economía de Moreno, la economía de Chaliú. Gracias, Pablo, por estar con nosotros, como siempre. Aquí estamos, empezando a transitar ya la última semana de este experimento a todas luces fracasado. Y lo digo experimento porque consumió mucho de su tiempo haciendo ensayo y error, que es lo que tipifica, un experimento. Después trató de darle algún esquema de ordenamiento cuando vino el fondo, pero bueno, ya era tarde. Y termina con esta historia entre las PASO y la transmisión de mando, donde, bueno, la economía casi que no tiene una caracterización posible. Subieron el gasto público, bajaron la recaudación, se desentendieron del hecho fiscal. Te diría que hasta intentaron desentenderse del sector externo, pero claro, tenían el problema de que le estaban llevando todos los dólares. Entonces pusieron un cepo importante, de los $200 por mes que puede comprar cada persona humana. No es un cepito, ¿eh? No, parece. Claro, y eso les permite, o les permitió, ingresar, para desdicha del gobierno que viene, ingresar en esa etapa de una convocatoria de acreedores. ¿Viste cuando las empresas presentan convocatoria de acreedores que dicen, bueno, a partir de ahora no pago más? No pagás más, pero si vos tenías facturas a cobrar, las seguís cobrando. Entonces, si en ese momento viene alguien y te dice, a ver cuál es su posición de caja, y vos decís, mire, cobré esto, pero como no pagué, se te juntó algo de plata. No sé, bueno, pero su posición de caja, no, un momentito, mi posición de caja, porque las deudas de vengada no las pagué. Eso tiene un ratito, hasta que el juez te dice, bueno, ya pasó el tiempo, dígame cuál es su propuesta de pago. Y si vos ya vas al juez y dices, mire, no tengo propuesta de pago, y le dice, bueno, ya está, listo. A otra cosa. Te desquita a la quiebra. Entonces, claro, si vos estás transitando ese momento en que entras en la empresa, estás en convocatoria, todavía cobrás y no pagás, bueno, la plata en la caja la tenés. Esto desde las elecciones para acá, de las generales, cuando pusieron el cepo con contundencia, y esta aparente situación, que digo, no beneficiosa para el gobierno que viene, porque habrás visto, Pablo, la tapa del diario de La Nación de hace 2 días atrás, donde decía un artículo importante. Te felicito. Un artículo importante que decía, si Alberto quiere ser Kirchner, primero va a tener que ser Duhalde. Claro, es imposible, ya lo hemos mencionado muchas veces, que vos te ocupes del tema de la leche, del tema de la carne, del tema de los autos y la cuotita del auto para los ladrillos para tu casa, un viajecito de vacaciones en cuota, en fin, el buen vivir, si vos no tenés los equilibrios macroeconómicos, que eran el tema fiscal y el tema externo, resolver el déficit fiscal y resolver el déficit externo, lo había resuelto Duhalde. Claro, yo nunca vi en una cancha de fútbol que vitoreen al canchero o al intendente del club. El canchero le decimos al que arregla la cancha, Sí, claro. el que mantiene la cancha, o el intendente, que funcione el agua, que los vestuarios estén, que las luces, que... ¿Está bien? Salen los Lo equipos... das por descontado. Claro. Vos, el técnico, el árbitro, las estrellas de tu equipo, que el equipo... ¿Te acordás de algún dirigente si andás mal? ¿O te acordás de algún dirigente si andás muy bien? Y entonces... Pero, ¿qué pasaría si la cancha está toda poseada? Por más que tengas 5 o 6 meses en tu equipo, y se te quiebran al primer pique. O sea,
que el césped de la cancha esté prolijito, cortado, nadie se ocupa. ¿Qué me importa? Tiene que estar, vos lo das por hecho, pero alguien lo tiene que hacer, son como los cimientos del edificio. ¿Viste? Te ocupás finalmente del decorador de interiores, vos que mirás, ahí el trabajo del decorador interior, hizo bien las cosas, puso bien el cuadro, las luces. ¿De quién hizo el movimiento de suelo? ¿Quién hizo el encadenado abajo? Nadie sabe. Pero sin eso todo lo demás no se podía hacer. Bueno, ese fue el trabajo de Duhalde, ese fue el trabajo de Rodríguez Sá. Uno dice ello, pero fue el trabajo de Remedelico, de Labaña. Ese trabajo ahora no está. Y no es fácil empezar el edificio sin hacer movimiento de tierra, sin hacer el pozo, sin hacer los cimientos. No es fácil. Te diría que es imposible. Entonces tenés que empezar tendiendo a generar los equilibrios macroeconómicos, insisto, el fiscal y el externo, mientras también vas a tener necesidad de resolverle al pueblo las necesidades que tiene. Y esto se está viendo en las conversaciones que vas teniendo con los compañeros. Entonces, bueno, en esta etapa, donde estamos en esta situación de aparente calma porque cobras y no pagas, es que empieza a producirse esta transición que va a tener una irrupción el 10 de diciembre, que era muy distinto si hubiese habido alguien que ya hubiese hecho el trabajo de Duhalde. Le toca hacer ese trabajo en una secuencia, primero los equilibrios y después ocuparse de lo que le interesa a la gente, o al mismo tiempo, sea como sea, le deseamos el mayor de los éxitos. Y sobre todo, esperemos que haya equipos que lo estén trabajando, porque el 10 a la tarde, el 11, el 12, tienen que empezar. Empieza la cuenta regresiva. Empiezan las definiciones que vos tanto estás hablando. Vos sabés que, hablando de los equilibrios, primero te quiero felicitar porque ya desde hace un tiempo tus pronósticos han sido muy ajustados a la realidad. Y esto no se trata de un juego de cartas, de tarot, no, se trata de conocimiento. Cuando uno tiene verdadero conocimiento, está en mejores condiciones por analizar cómo va a evolucionar, en este caso, la economía. Vos fíjate, dos economistas, uno Arriazu. Arriazu es un economista muy apreciado por ciertos círculos, sobre todo financieros. Arriazu tuvo su momento de gloria, vamos a decir así, para decirlo de alguna manera, con Diz en el 76, con el gobierno militar de la represión. Con Videla y compañía. Diz era el presidente del Banco Central, claro que sí, y Arriazu era su principal asesor. Y ministro de Economía, Martínez. Ahí está. Ahí tenemos el triplete. Y hoy aparece por ahí Arriazu. Ya hace un tiempo viene apareciendo, sí, escribe mucho en Clarín. Exactamente. Lo que llama los domingos suele cada tanto hacer una nota de opinión. Arriazu dice, miren, la verdad que el trabajo sucio ya está hecho. Extraordinario, ¿no? Un economista que trata de ser serio, se presume serio, dice, no, estamos bien, porque a partir de ahora tiene las posibilidades del próximo gobierno, porque el trabajo de los equilibrios macroeconómicos básicamente está hecho. Verá, el que toma ese argumento, puede ser que sea también por propia, es Lacunza, el actual ministro de Economía, que dice, mire, le vamos a dejar al país mucho mejor que lo que recibimos nosotros, porque acá estamos ya sin déficit fiscal y sin déficit del sector externo. Yo digo, realmente es increíble que se sostenga de que ya están hechos los equilibrios macroeconómicos, que ahora lo que para Alberto Fernández le corresponde la etapa de la distribución del ingreso.
Es un disparate tan grande pensar así. Primero, si hay un superávit en balanza comercial, es por la disminución extraordinaria de las importaciones. Uno puede llegar a decir, bueno, vos podés aumentar, podés ir a la reactivación y a la distribución del ingreso. ¿Y cómo manejás el sector externo? Porque no disminuyeron solo las importaciones de bienes de consumo. Básicamente disminuyeron las importaciones de artículos intermedios y energía. Que apenas vos pongas en marcha el aparato productivo, porque haces la distribución del ingreso, mejorás el ingreso de sectores populares, esas importaciones van a pegar un salto espectacular. Salvo que administres el comercio. Si administras el comercio, ahí tenés una posibilidad de hacer. Pero guarda, administrar el comercio es muy en contra de lo que estos muchachos, como la CUNCE y compañía, vinieron sosteniendo en estos últimos 4 años. Y el déficit del sector público, bueno, ponele que no sea 0, que sea 1, el operativo, que es el que te dicen ingresos corrientes versus gastos corrientes. Pero realmente, pensemos un segundito, ¿qué magnitud de déficit importa acá? ¿El operativo o el total? Importa el total. Y el total tenemos un déficit de una magnitud impresionante, si queremos sumar el déficit cuasi fiscal y si queremos meter acá los pagos de la deuda. A ver, yo soy un tenedor de deuda pública en dólares, Argentina, ¿sí? Un extranjero puede ser un nacional. ¿Qué vas a estar mirando vos? ¿El déficit operativo o si tiene plata para pagarme a mí? O sea, el déficit total. Estás mirando el déficit total, no estás mirando el operativo. El operativo te lo pide el Fondo Monetario Internacional porque dice, a ver muchachos, ¿cómo hacemos para saber si estos muchachos están cumpliendo, haciendo los deberes en el operativo? Pero vos podés estar haciendo los deberes mal en el operativo y si tenés un déficit financiero como el que tiene hoy el país, no significa absolutamente nada. Entonces, ¿estamos con un pequeño superávit de balanza comercial? Sí, estamos con un pequeño superávit de balanza comercial. Que no significa nada si vos no tomás medidas sobre eso, porque desaparece así como apareció. ¿Estamos en una situación fiscal desahogada? De ninguna manera, eso es una mentira. Y me extraña que Arriazu vaya a saber qué objetivo estará persiguiendo Arriazu, o quizás si se le quemó en una de esas algún manual de economía que tenía por ahí guardado, ¿no? Yo leí los 2 artículos, el de Arriazu y hoy el ministro Lacunza publicó como un estado de situación. Me sorprendió enormemente el tema fiscal porque habla del operativo, dice, bueno, no pudimos cumplir con el 0, va a terminar entre medio y 1 punto. En realidad la profesión lo que está diciendo que va a terminar como el año pasado, que es entre 2,5 y 3, el año pasado terminó 2,7. No solo eso, sino que tenés 3,5, 4 de intereses en déficit. O sea, cuando vos le ponés, porque ¿qué es lo que está pasando? Los intereses vos obligatoriamente lo pagás en moneda dura, pero tu PBI es en pesos. Por lo tanto, ante la devaluación, tu PBI en dólares baja, pero tus intereses siguen siendo los mismos dólares. Por lo tanto, la proporción de esos intereses sobre el PBI en dólares, si ya era en el presupuesto 3,5, te podés imaginar ahora. Bueno, por eso podemos decir un 4%, más 2,5, 3 que vas a tener de operativo, porque lo que está diciendo la CUNSA es base caja. Esto significa lo que pagaste, no base de vengado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre base caja y base de vengado? Si no pagaste, vas a tener que pagar en algún momento. Si vos no pagaste tu déficit de vengado,
es mayor que tu déficit caja, porque la deuda la tenés, porque no pagaste la factura, pero no salió de tu caja. Entonces lo que me está haciendo la CUNSA es base caja sin decirme todo lo que no está pagando. Y todo lo que no está pagando, entre ellos salió una noticia en el diario de Techín que había suspendido, por ejemplo, la obra del reactor Karen porque no le estaban pagando. Y porque Techín tiene manera de salir en los medios. Pero tenés una cantidad de facturas sin pagar que te lo están diciendo los proveedores del Estado. Cuando todo eso, en vez de calcular el operativo sobre la base caja, lo calcule sobre la base de vengado, o sea, efectivamente los gastos realizados, que no pagaste y por lo tanto es deuda, vas a tener un operativo del entorno del 3%. Con lo cual ya estás entre 6 y 7% solamente del Tesoro. Él te habla de 0,4 de las provincias, y eso es el promedio, pero no lo que está pasando ahora. El promedio anual quizá termine así, porque al principio de año el déficit no era una situación más... El promedio es el que él está manifestando, no lo que le está pasando en la punta ahora. En la punta ahora vos tenés un déficit entre provincias, sobre todo provincia de Buenos Aires, estás arriba del 1,5. O sea que ya estás entre 6 y 7 más 1,8 y te falta el cuasi fiscal. Muy bien. Resulta que el Banco Central, podemos discutir si va a ser independiente en su política. Bueno, está bien, es parte del debate. Lo que no es parte del debate es de quién es dueño el Banco Central. Porque ¿cómo se sabe que eso no hace parte del debate? Y porque es el que retira utilidades. Si vos tenés un negocio y te llevas las utilidades en concepto de dividendo... Es porque sos el dueño. Vos sos el dueño. Esto es muy simple, mira, el negocio ganó. Si vos lo reinvertís, lo reinvertís. Si te la llevás, se llaman dividendos, y sos el dueño, ¿quién se lo va a llevar? Sos el accionista, sos el dueño. Bien, ¿quién se lleva las utilidades del Banco Central? Yo no, por la duda te lo digo. Las utilidades del Banco Central se las lleva el Tesoro. Claro, sí, sí. Por eso los famosos adelantos a cuenta de utilidades o adelantos transitorios que después lo tenés que devolver, o a cuenta de utilidades. Si ese negocio, entre comillas, que es el Banco Central, tiene un déficit, lo tenés que sumar. No es que del gran bonete. Si no, mire, el cuasi fiscal del Banco Central no lo suma. ¿Y por qué no lo suma? No, porque... ¿Viste cómo son ellos? No, muchachos, si usted se lleva las utilidades, usted es responsable de ese déficit. ¿Se llevó las utilidades? Sí, bueno, por lo tanto es responsable de ese déficit. Cuando le agregás el déficit del Banco Central, y ahí también estás en un 5 o 6, de acuerdo a cómo lo midas. Ahora bajó un poco la LELI, pero subieron los pases, en fin. Así que estás entre el 5 o 6%. Ergo, estás entre el 12, 13 e incluso algunos dicen el 14% de déficit fiscal total medido contra el PBI, con un agravante. Te estás comiendo lo que se llama renta de propiedad, que la principal es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Porque en realidad la ganancia que tiene ese fondo para ser reinvertido, al ser reinvertido, si vos te lo sacás y lo usás porque lo llamás ganancia, el capital que te queda está deteriorado en función de la inflación. O sea, si el fondo fue bien manejado y apostaste contra la inflación jugando tu menú de apuestas y tuviste utilidades por encima de la inflación, si vos la dejás en el fondo mantuvo o aumentó su tamaño. Pero si vos retirás las utilidades, porque si son utilidades, el capital que tenés es el mismo que tenías cuando empezó el ejercicio, pero ahora se comió. Te descapitalizas. Entonces, ¿qué dice la buena técnica económica? Que esa renta de propiedad, sobre todo si es del FGS, el Fondo de Garantía, no te la tenés que comer, la tenés que dejar en el fondo. ¿Pero sabes por qué? Porque esa forma de proceder indica que vas a tener déficit a futuro. Claro. Es lo mismo que la deuda flotante. Si vos no pagas ahora, cuando la tengas que pagar, vas a tener déficit. En el tiempo,
cuando este fondo no tenga para responder a los aumentos jubilados, al aumento de la masa salarial, ¿y qué va a pasar ahí? Muy bien. Déficit. Entonces, la buena economía lo que te dice que eso no lo podés computar. Si eso lo sacás, otra que Alfonsín, ya superaste. Con lo cual, me sorprendió enormemente las cuentas que está haciendo el ministro Lacunza. Y ahora vamos a empezar a hablar con nuestro pastor Arregui sobre cómo está repercutiendo esto en el Gran Buenos Aires. Porque nuestros televidentes también quieren que les contemos la realidad del Gran Buenos Aires. Nosotros a veces nos vamos con el tema económico. Sobre el tema externo te digo, mira Pablo, porque lo estoy viendo en muchos economistas, incluso algunos del espacio del peronismo. Cuidado muchachos, que el sector externo no es la balanza comercial sola. Ah, claro. El sector externo es la balanza comercial, la balanza de turismo, los fletes, los seguros, las transferencias unilaterales, que son esos $100 que mandan los bolivianos, los paraguayos, los venezolanos, todos los que habitan acá y que está muy bien. Se la mandan a la familia, van, ganan en pesos, van a alguna de estas AG, compran $100, lo meten en una carta y lo mandan. Son $100 que salen, o sea, esas transferencias unilaterales, ¿cuánta plata? Es algún miles, ¿está bien? Pero sobre todo los intereses de la deuda, no el principal. No que tenés que amortizar el préstamo, pero sí los intereses. Los intereses de la deuda pública y privada hacen parte del sector externo. Incluso con este superávit comercial y contemplando únicamente los intereses de la mitad de la deuda pública. ¿Por qué de la mitad de la deuda pública? La deuda pública total es alrededor de $300.000 millones. La mitad, 150.000, porque es la que está en moneda dura en un tenedor extranjero. Claro. O sea que si vos tenés un bono del Estado en dólares, no lo estoy computando porque vos vivís acá. Si vos tenés un bono en pesos, tampoco lo estoy computando. Solamente estoy computando el bono en dólares que lo tiene un residente en el exterior. Organismos multilaterales tipo Fondo, Banco Mundial, BID, y los inversores extranjeros privados. Eso es $150.000 millones de dólares. Dólares más, dólares menos. Los intereses de esos $150.000 millones de dólares, más los intereses de la deuda privada, que ya está cerca de $70.000 millones de dólares, era la de las empresas, pero esos intereses también los tenés que generar. Bueno, todo eso te da un déficit de más de 3 puntos del PBI. O sea que el sector externo no está en equilibrio, a pesar de que estamos en una recesión violenta, por lo tanto se cayeron las importaciones y tenés superávit comercial. Pues sabes que es el mismo engaño que se trata de hacer con el déficit operativo. Es el mismo tipo de engaño. Porque te dicen, mira, la balanza comercial está ahí, pero como vos bien decís, la balanza comercial es una parte del déficit. En general no es la parte más importante del déficit, la balanza comercial. La parte más importante está en transacciones de servicios y en el pago de deuda. Claro. Es el mismo razonamiento que te dice, equilibramos el sector público porque te toman mal un indicador. También decimos, hay un equilibrio en el sector externo porque te toman mal el indicador. La cosa vos podés llegar a decir, bueno, pobre muchacho, algunos se lo cree, algunos se lo creen, pero Arriazo. Es que yo creo, Pablo, que ahí ¿Sabés? viene... Acá me parece que hay otro tema. A ver. El tema es este. Es decir, muchachos, le dejamos la economía ordenada. Ese es el tema. Ustedes, ahora, a partir de ahora, todo lo que hagan, todo lo que es la herencia, se la adjudicamos a ustedes. Es mal manejo de ustedes. Eso es lo que está tratando. Y ahí vienen los dos modelos. Ah. ¿Explicamos o no explicamos? ¿Vos te acordás que este gobierno decía, no, porque ¿qué vamos a dar más? Y ahora se arrepiente. Igual no tenían tanto para explicar. Claro, tenían un tema de déficit fiscal, es cierto, pero el sector externo estaba razonablemente equilibrado y encima estas bestias, al tercer mes de mandato, ya empezaron a espiralizar el déficit fiscal. Ahora,
también va a pasar lo mismo ahora. Van a tener, si explican esto que acabamos de decir, bueno, tienen que empezar a solucionar eso. Antes de resolver los temas que le preocupan a la gente, te insisto, leche, carne, bla, van a tener que resolver estos dos temas. Y si no los resuelven, dicen, bueno, no, porque podría ser que tengan el mismo diagnóstico. Podría ser que alguno diga, no, lo que pasa es que lo fundamental es la economía. Eso es gravísimo. Bueno. No, espera. Bueno. Que ese diagnóstico lo tengan estos señores que se están yendo, cuanto antes mejor se vayan, es una cosa. Pero que lo tengan los que van a entrar a administrar la economía, eso es muy grave. Y bueno, vos fíjate que por algo algún economista dijo, está bien lo que está haciendo el Banco Central, y es uno de los que suena ahí para... Sí, está bien lo que está haciendo el Banco Central, está bien lo que están haciendo la macroeconomía, este año la macroeconomía está mejor que el año pasado, en fin, una serie de tonterías disparate que terminaban con, ojo si lo sacan a Macri lo voy a Plaza de Mayo a defender, porque esa declaración, que no es económica, es política, quizás tenga como sustrato que en realidad no sea cuestión que este último Macri, el que está entre las PASO y lo general, y ahora, y la general, y ahora que va, está bien, a ver si todavía empiezan a pensar que este último Macri está bien, y entonces me va a terminar faltando escuchar de parte de algunos, vamos a cambiar lo que está mal y vamos a dejar lo que está bien. ¿Te acordás que lo decía en la campaña? ¿Cómo que no? Bueno, entonces, cuidado, porque me da la sensación que tienen con precisión que tener un correcto diagnóstico, porque lo primero que hay que hacer es apuntar a resolver estos dos grandes déficits. Si no, se va a hacer muy difícil poder encarar. Acepto la posición de, mientras encaramos esto, hacemos esto otro. Perfecto, no era mi posición. Mi posición era, necesito un Dualde, porque primero quiero hacer esto y que el próximo gobierno se ocupe del otro. Ahora quieren hacer las dos cosas juntas, bueno, los vamos a escuchar atentamente durante 90 días. Yo vengo sosteniendo que es necesario un plan global que ataque simultáneamente todos los temas. Los equilibrios fiscales. Vos podés decir, che, eso es posible. Yo entiendo que es posible. Ahora necesitas un expertise y una preparación y un conocimiento muy importante para tener un plan simultáneo y global que ataque todos los desequilibrios al mismo tiempo. Necesitas tener, ¿cómo te puedo decir?, una cabeza muy grande que piense, un equipo muy formado. Un equipo formado no solo, digamos, académicamente, formado en la experiencia. Pero se puede hacer, es difícil, es muy difícil. Hay que hacerlo, El nuevo gobierno está en condiciones está. Se notan, bajan datos de que lo están haciendo, no sé, yo no los tengo, ese es el tema. Pero le deseamos el mayor de los éxitos. No, claro, por 60, 90 días, que es lo que nosotros hemos dicho a partir de que asuma, en realidad es lo que corresponde para que el presidente electo carretee y tome vuelo. Y si a Alberto Fernández le va bien, que todos deseamos que le vaya muy bien, porque que no le vaya bien implicaría que nuestro pueblo sufre, implica también que el peronismo encontró su jefatura. Y, por cierto, por 8 años. Por 8 años, no hay ninguna duda. Si el presidente es exitoso, tiene toda la posibilidad, porque es joven, para reelegir. Recién va a tener 64, 65 años cuando tenga que reelegir, o sea que terminaría sus 8 años de gobierno con 68 años, está en la plenitud. Con lo cual, no hay ningún impedimento para que podamos pensar en 8 años de un éxito de Alberto en términos externos que tenga que ver con que si es mayor, si no es mayor, jefatura, está todo dado si le va bien. Por eso todos deseamos
que le vaya bien. Yo con el pastor ahora voy a tocar un tema ríspido, corresponde que lo toquemos, pero todavía no asumió, o sea que tenemos 60 días, pastor, después de que asuma, 60, 90 días para que... Pero me parece que hay que tocarlo ahora porque creo que no fue un hallazgo, creo que fue un error. Creo que no era necesario, que es el tema de la declaración sobre el aborto. Pastor Arregui, ¿cómo viste eso? No solo porque, claro, porque en el espacio tuyo, pero bueno, los evangélicos, en el espacio religioso, porque yo sé de tu diálogo con la colectividad judía, con los musulmanes, obviamente con los católicos, porque hablamos todos los días, pero yo sé de este espacio interreligioso que vos trabajás y que sos una referencia de los evangélicos, queridos también por las otras religiones. Entonces te digo, mira, sacando un poco el sombrero de pastor evangélico, ¿cómo cayó en el espacio religioso, que es un espacio muy importante en la Argentina? Sí, y amplio. Y amplio. Hablábamos que los cristianos, o sea, juntando todas las diferentes pensamientos, y, o sea, católicos, ortodoxos, evangélicos, es el 82% de la República Argentina. Y creo que la mayoría de los que por ahí son un poco más practicantes cayó mal. Cayó mal porque creo que se demostró en el gobierno este que se está yendo que hubo una lucha donde, o sea, Macri logró también unir, digamos, justamente a los diferentes cristianos a través del tema del aborto. Y se juntaron y se manifestaron a favor de la vida y en contra del aborto, y creo que es una mala opción salir con ese tema porque para algunos es más importante aún que la economía. Claro, y al caer mal genera una predisposición ya a que... Además, ¿para qué? ¿Para qué? Exactamente. ¿Por qué? Ahora, desde la política, ¿por qué lo saca? Porque saca un tema que divide y que hiere. Claro, que lastima. Que lastima. ¿Para qué? Lastima y a uno fervoriza y al otro... No sé, la verdad no tengo una justificación política para eso. Sí, algún dirigente cercano al... también dijo, bueno, el Papa finalmente va a... Yo dije, la verdad, miren, me parece que es una mala lectura del rol del Papa. En no comprender que el Papa, ante todo, por la delegación de representatividad que le ha dado el conjunto de las religiones, como un poco el líder espiritual del conjunto de la humanidad, tiene que velar por los principios y valores que de los cuales él, no es que, bueno, perdimos un partido y seguimos, hay principios y valores permanentes que el Papa, claro, en vez de salir el Papa per se a hablar, salió un comunicado de los obispos argentinos, pero bueno, salieron comunicados de casi todas las instituciones. Sí. Porque yo leí el comunicado de ustedes también, de alguna manera fue... O sea, mire, no es un tema que necesitemos abordar. No, aparte que creo que políticamente es acertado, no tenía por qué de ser ahora. Quizás hay un compromiso muy fuerte de Alberto con ese tema, y quizás ahí es donde se puede complicar. Yo creo que lo único que va a hacer es volver a unificar la masa de gente que está a favor de las dos vidas, que inclusive hay mucha gente que no es practicante, pero que también está a favor de las dos vidas. Entonces como que se armó un gran bloque, algo muy fuerte, y que inclusive también vos todos lo sabemos. ¿Pero qué compromiso puede tener Alberto? El compromiso que tiene Alberto es con Cristina. Sí. Después con las expresiones políticas minúsculas que se sumaron al PJ y demás cuestiones, salvo Massa. ¿Qué compromiso con esas expresiones? Y bueno, pero eso es lo que nosotros no alcanzamos a entender del porqué, o sea, de esa decisión y el porqué de anunciarlo con tanta fue una anticipación. decisión
y después otra decisión de que no lo va a hacer. De que no lo va a hacer, exactamente. Bueno, por eso, el último mensaje semipúblico, porque el otro lo dijo él, este es a través de Trascendidos, dada la repercusión negativa que tuvo, bueno, que no sería un tratamiento tan acelerado, sí, tan acelerado. Incluso algún diario volvió a contar los votos y volvió a decir, mire, esto todavía por la Cámara no está pasando. Y tuvieron entonces que quizás desde ahí dar vuelta a la situación. ¿Cómo se están viviendo los últimos días de este gobierno en el Gran Buenos Aires, en San Vicente? ¿Cómo lo está viendo, Pastor? Y fue empeorando día a día, la economía de los vecinos, de la gente está cada vez peor. Los comercios han cerrado cantidad de negocios. En San Vicente, en Loma de Zamora, que son los lugares que yo más recorro, por una cuestión de que mi esposa tiene un negocio allí, y muchos negocios cerrados, como en la época del 2001. Mucha gente con miedo a perder el trabajo, y bueno, y en San Vicente, donde yo vivo, que es una zona mucho más humilde, bueno, o sea, hay mucha necesidad, mucha necesidad. Fue tal cual como venían diciendo ustedes en los programas, que cada día que estuviera Macri en el poder iba a ser peor, y creo que se cumplió al pie de la letra, y creo que hasta el 10, y bueno, y creo que lo que hay es el ánimo de esperanza, pero que uno empieza a escuchar a todos los economistas, y ya están diciendo que no va a ser fácil, que no va a ser rápido. Creo que también el mensaje está llegando a la gente de a poquito, es como que ya nos estamos encontrando con la fíjate verdad. Que ahí hay una diferencia, hay algunos que dicen no va a ser fácil, de a poquito, está bien, fácil no hay nada acá. Sí. Pero hay otros que decimos esperamos las señales porque es posible. Claro. Y el tema es si se dan las Si se señales. dan las Bueno, señales. no sé, por ahora No tiene se todo puede. el derecho del mundo a esperar A esperar y confiar y en que va a hacerlo, salir. y confiar en que lo haga. Pero es posible y hay vías en las cuales se puede emerger rápido de esta Claro, situación. lo que pasa que, y en esto también tenemos que ser claros, porque hay una sutileza para los oídos afinados en el discurso económico de lo que suena. La posición Moreno, para llamarla de alguna manera, era, bueno, vamos en secuencia. Sí. Resolvemos lo fiscal y lo externo, hacemos el trabajo que hizo Duhalde, y después seguimos con el trabajo que hizo Kirchner, que es ocuparse de los... Kirchner se ocupó hasta de la papa. Si revisan, alguna vez firmamos un acuerdo por la papa. Sí, claro. Me acuerdo que después, un día hablando con Cristina, me dijo, cuando Néstor firmó ese acuerdo con usted por el precio de la papa, porque yo le llevé, le presentaba, todos son reyes de la papa, viste que lo de la papa Sí. es como... Entonces son toda una misma familia, el rey, yo lo presentaba y decía, este es el rey de la papa, este es el príncipe, ¿viste? Nos reíamos, ¿no? Y entonces que, dice, una vez Kirchner me contó, con la papa, y yo dije, pero Néstor, ¿cómo el presidente va a estar en un acuerdo de la papa? Y Kirchner me lo explicó. Y hoy le tengo que decir, Moreno, que tenía razón Kirchner, cuando uno es presidente tiene que estar en todos los temas que le preocupan. Y la papa era un tema que el precio de la papa, claro, igual que el tomate, era un precio que te molesta en la mesa. El precio de la papa es un... Bueno, ¿a qué viene? Esos son los temas que le preocupa a la gente cuando lo otro estaba resuelto. Lo de Pablo es... Miren, hay alternativa. No se cumplió la posibilidad de... Era lo mejor, pero no hubo gobierno de transición, listo, ya está. Salgamos con un esquema a impactar de manera sistémica en todos los frentes al mismo tiempo. Claro que es posible. Lo que pasa es que operacionalmente es muy complejo porque los marcos regulatorios sobre los cuales tenés que operar, bueno, convengamos que se puede, pero es casi de partido único. Vos tenés que definir, diría Pablo, y hay que definir la tasa de interés en el lugar que hay que definirla. Y el mercado, bueno, el mercado, hay que definir la tasa de interés, porque mi sistema,
Hay que definir el tipo de pero hay que definir el precio de la papa, la carne. Y a su vez tenemos que generar que incremente la tasa de ganancia, el acuerdo de paz. O sea, tenés que ir en una ecuación de resolución simultánea, ¿Sí? que en el sistema de gobernabilidad tal cual está planteado, por eso uno decía, vamos en tractos sucesivos. Lo que yo planteaba, obviamente, falta una semana, lo que plantea Pablo es posible, pero como él mismo dijo, al ser unas múltiples ecuaciones de resolución simultánea, la expertise que significa equipo y definir y entender de todas esas ecuaciones, a veces definiendo los datos exógenos al modelo y otras veces en el funcionamiento del modelo, es realmente complejo. Y bueno, sería casi un gobierno peronista extremo. Claro, ¿no? que es así. Sería un gobierno peronista extremo, o sea, un gobierno desde el principio profundamente doctrinario. Absolutamente. Profundamente doctrinario, claro. Ahí es donde la cosa... bueno, por eso era, dadas las mayorías y minorías y los acuerdos que vas haciendo y cómo funcionan las cámaras, que era necesario un gobierno de transición. Ahora te quedó un 48-40 y un 40 sólido, porque se ven a sí mismos con esta expectativa de la vuelta, viste que ya empezaron. Y Guillermo, y otros hacen una cuenta diferente, dicen 52 en contra de un 48. Claro, porque reparten los otros votos. O sea, dice, Sí, sí. lo que no lo votaron, la contra es 52 contra 48. Claro. Claro, porque en realidad dicen, si nosotros juntamos el 40 más todo lo que no votó, Claro. yo en realidad ahí la cuenta que hago es, hay 4 puntos, 3 puntos que son lo que sacó Esperi y Gómez Centurión, Sí. que eso van inexorablemente, Claro. o sea que ya tenés 43, Tenés la baña del 44, otro lado. y parte de la baña que vamos y vamos, está bien. Pero vas ahí, porque si la baña lo partiste va, más o menos, va a ser Pero el punto 50. es, la baña, vamos Ivano, pero más como un tema de rechazo a la figura, o a la figura de Fernández Fernández, que desde el punto de vista ideológico, doctrinario. O sea, yo digo lo siguiente, ¿no? Los inconvenientes están sobre la mesa, pero los inconvenientes están para ser superados. Y si nosotros no nos ponemos en una posición positiva, incluso yo quisiera dejar el mensaje, mire muchachos, están los inconvenientes, hubiera sido mejor de otra manera, pero está acá, bueno, adelante. No nos conformemos con ir para atrás o no nos conformemos con poquita cosa, porque el país no necesita poquita cosa, el país necesita mucho. Todos estos son los temas que están planteados y que ya se empieza a develar. Falta una semana. El 10 asume la fiesta popular que está planteada y que obviamente... Y después viene el 11, ya hay que empezar a tomar definiciones, está el gabinete, si no habla el presidente tendrán que hablar el ministro de Economía, el presidente del Banco Central. Empiezan las definiciones. Y a los 7 días... de haber asumido el 17 de diciembre, ya vamos a saber con qué tasa de interés se están planteando que van a administrar la economía argentina. Puede decir, bueno, vamos a arrancar con el 63 de Macri, 64 de la ley, después vamos a ir en una convergencia, con una declaración muy particular, al cual también le deseo mucho éxito si finalmente es así en el INDECA Marco Labaña, pero dijo, no, el año que viene la inflación va a ser del 40. Bueno, ya tengo una inflación del 40, ya administrar la economía argentina con una inflación del 40, Kirchner me ordenó ocuparme del tema de los precios y recreamos la Secretaría de Comercio, cuando a la baña se le estaba yendo la inflación al 12, en el año 2006. Se proyectaba un 12 y ya
a Kirchner se le pararon todos los pelos, dijo esto así no va, la inflación tiene que ir, y ahí recreamos, y terminamos con una inflación del 9,8, recreamos la Secretaría de Comercio en el año 2006, después de 3 años de gobierno popular. Ahora, vos fíjate una cosa, recién decíamos, ¿por qué hizo la declaración en otro nivel, no? Alberto sobre el aborto. ¿Para qué hace esta declaración Marco Labaña? ¿Por qué lo dice? Porque ya te está diciendo, muchachos, apunten al 40. Poner que vos tengas un plan y digas, no, el año que viene mi plan es bajar al 20. No importa, porque el tipo está borracho, lo que quiera, pero ese, no, ya le puso el piso a la inflación. No, y por la duda le ponen un poco más. ¿Cómo Bueno, puede ser eso? Vos imaginate que una inflación de 40 te inhibe la posibilidad de generar proyectos de inversión porque la tasa de interés, vos le tenés que poner 40 más 10 puntos de gastos bancarios del sistema, porque trabaja con un spread, o sea, que arrancás con una tasa del 50 más la ganancia de todo el mecanismo operativo, vamos. O sea que no vas a poder bajar del 55, 54, bueno, porque vuelvo a decir, 40 de inflación, más 10, porque de gastos bancarios, no en el negocio, los gastos bancarios de la sociedad argentina. Los costos la sociedad argentina tiene un sistema, que es el sistema financiero, que tiene unos costos que lo financia el gasto del conjunto de la sociedad. Está bien, vos lo tenés en tu negocio, vos lo tenés, bueno, muy bien. La sociedad argentina necesita que el 10% son de gastos bancarios que se le suma a la tasa de interés. O sea que si la tasa de interés fuera 0, la pasiva, si vos vas a hacer un plazo fijo y te pagan 0, y lo hago igual para tener la plata guardada, a vos que tomás te tienen que cobrar el 10. Porque si no, toman a 0 y prestan al 10, si no, no cubren los costos. Masa salarial, gasto operativo, etcétera, el sistema financiero. Después tendríamos que hablar, es otra historia. Vos bien dijiste en otro momento del programa que la CUSA tomó el promedio. Cuando vos decís inflación del 40%, no es que todo el mundo y todos los precios y todo aumentan al 40%. Hay uno que está aumentando al 50%, pero el otro que está al 30%. Claro. Por eso vos decís lo extraordinariamente difícil que es administrar la economía con esa tasa de inflación. Claro. Porque vos, 55%, bárbaro si yo aumento el 50%, estoy arriba del promedio. Y si yo no puedo aumentar nada más que el 20, 25, ¿qué hago? Me suicido. Claro, es lo que te empieza a pasar. Porque cuando vos decís una tasa de inflación del 4 o 5 anual, también es promedio, pero claro, es un promedio entre el 5,50 y el 2,50, lo que te dé. Pero cuando vos hablas de estos valores, es lo que dice Pablo y está muy bien. Algunos por ahí, el mercado no le va a permitir más de un 20, 25 y la tasa sigue siendo generalizada del 55. Entonces ese trabaja con una tasa del 30 negativo que te quebró el negocio. Claro, por eso vos dijiste, no solo es la formación académica, hay que caminar la calle, entender, ver lo que pasa. Y la economía tiene que crecer sistémicamente, todos los sectores tienen que crecer. Porque si no, va a ser muy difícil que bajes la tasa de desocupación, que para marzo, cuando publiquen en abril la de marzo, y te va a venir de unas vacaciones complicadas, y ya es del gobierno electo. Bueno, para marzo nosotros vamos a tener la posibilidad de ir evaluando qué es lo que está pasando. 60 a 90 días corresponde, por eso no hemos tocado el tema del plan alimenticio, vamos a dejarlo. Si la reunión en vez de hacerla en Puerto Madero la tenían que haber hecho en La Matanza o en José Cepaz o en San Vicente, y sí, en vez de estar tal actor, bueno, muchachos, hay que dejar carretear al gobierno que viene. Pero bueno, todavía no asumió y algunas cosas como esta podemos decir para que, bueno, si todavía no se tomaron decisiones por ahí. Y como hay un nivel de aciertos de las cosas que vinimos diciendo, dice, bueno, al menos escuchémoslo. Escuchemos lo que dice Chaliú, lo que dicen los economistas de nuestros equipos, si más o menos, porque dicen Moreno, Chaliú, Moreno, acertaron el tema económico, pero políticamente, no, muchachos, ¿saben qué pasa?
nosotros hicimos el diagnóstico económico y la política indicaba que tenía que haber un dualde para no estar discutiendo esto. No es que nosotros dijimos, esto es lo que va a pasar en economía. Para suavizar los costos, vamos con un gobierno de transición. No es que decíamos, porque arrancamos de la economía. Bueno, el gobierno de transición no se dio. Bueno, ahora estamos ante esta situación y hay que verlo. Pastor, tenemos que transitar en paz y en armonía de la mejor manera posible estos días que quedan. Sí. Y después militar por la paz. Perón dijo, entre el tiempo y la sangre, siempre hay que elegir el tiempo. Fíjense lo que está pasando en Chile. No, que paró Chile, no paró nada. Fíjate ayer el lío que se armó. Pero yo les aconsejo incluso que lo lean, porque me pasó con un compañero que dice, che, Chile, yo justo estaba leyendo el diario. Y entonces en una noticia muy chica le digo, mira, pasó todo esto en Chile. Porque había un... Me dice, ¿pero cuándo pasó todo esto? Y el diario dice ayer. Centros comerciales incendiados, comisarías prendidas a fuego, esto, aquello. Claro, en el diario ya sale chico, pero te ponen todos los incidentes del día anterior. Eran 6, 7, 8 incidentes. Que un solo incidente de esos en la Argentina, que le prendan fuego a un shopping, bueno, ya estaba, se tenía que ir el gobierno. Bueno, ahí están narrando que le prenden fuego a un shopping, a un hotel, que como si fuera bien. Lo de Chile, lo de Colombia, lo de Bolivia, mantengamos la paz y armonía. Guarda, lo que el mismo gobierno brasilero está poniendo la luz amarilla. Sí, claro. ¿No? Una barbaridad lo que dijo el ministro de Economía. Fue muy criticado, dijo, no, quizá tengamos que disolver el Congreso y quitar las garantías individuales, porque está empezando. Bueno, esperemos que si van a mover el ejército, no lo muevan para el sur, que encima nos vamos a poner en un lío bárbaro. Pastor, nos vemos el próximo programa. Pablo, nos vemos la próxima. Y bueno, se va acercando el día de la asunción del próximo gobierno y que se termina esta pesadilla. Gracias, nos vemos la próxima.